Bien, estimados alumnos, eh, saludos a todos. Vamos a presentar por aquí algunos ejercicios a modo de refuerzo, ejercicios ya con miras para la evaluación que se viene. Bien, iniciamos con este problema número 1, en la cual corresponde el tema de primera condición del equilibrio, fuerzas que ya se estudió en clase. Nos dice lo siguiente: en la figura se muestran dos bloques unidos por una cuerda, aquí lo vemos, unidos por esta cuerda. Si la masa del bloque 1 es de 30,5 kilogramos, el coeficiente de rozamiento es 0,250 y el ángulo del plano inclinado es 43 grados, vamos a determinar el DCL de cada cuerpo, diagrama de cuerpo libre, la tensión en la cuerda para que el bloque 1 suba con velocidad constante y también la masa del bloque 2. Entonces vamos a iniciar haciendo el diagrama de cuerpo libre para cada uno. Entonces, por acá, para el bloque 2, iniciamos por acá dibujando sus fuerzas, ¿no?, que actúan por acá. Entonces por aquí dibujamos el peso del bloque 2, peso es masa por gravedad, y por acá, saliente del cuerpo, cortamos y dibujamos la tensión. Pues ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre para este bloque 2. Lo mismo vamos a realizar para el bloque 1, diagrama de cuerpo libre. Por acá tenemos el peso, una fuerza vertical, producto de la masa por la gravedad. Ahí está. Dibujamos por acá la normal, N. Aquí la tensión saliente del cuerpo, cortamos de forma imaginaria. Ahí está nuestra tensión, T, siendo que es la misma cuerda, misma tensión. Y además el problema nos dice que este cuerpo M1 sube con velocidad constante. Si sube con velocidad constante, eso significa que está en equilibrio. Por lo tanto, y esta superficie, ¿no?, con rugosidad, va a aparecer aquí nuestra fuerza de fricción. Vamos a dibujar la fuerza de fricción, oposición aquí al deslizamiento. Fuerza de fricción, no te olvides que es el producto de mho por la normal. Ok, entonces hasta ahí estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para cada uno. Ok, la parte B es calcular la tensión en la cuerda para que este bloque 1 sube con velocidad constante. Siendo que está con velocidad constante, eso significa que tenemos una situación de equilibrio. La resultante de fuerzas en cada uno de los cuerpos es cero. Entonces vamos a aplicar primera condición del equilibrio en cada bloque. Entonces vamos a iniciar con el bloque 2, siendo que aquí ya tenemos su diagrama de cuerpo libre y es más simple, ¿no? Entonces si M1 sube, el bloque 2 está bajando con la misma velocidad constante, por lo tanto decimos que está en equilibrio. Entonces sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a cero. En forma práctica habíamos visto que la suma de fuerzas que suben deben compensar en módulo a la suma de fuerzas que bajan. Por lo tanto, ya tenemos aquí la forma como poder aplicar la primera condición del equilibrio, en forma práctica. Entonces, la fuerza aquí que sube es la tensión y la que baja es el peso. Igualamos para que se encuentre en equilibrio. Ahí tenemos una ecuación. Ok, lo mismo vamos a hacer aquí para el bloque 1, solo que este peso lo vamos a descomponer. Por lo tanto, aquí tendríamos una componente perpendicular y la otra componente paralelo al plano inclinado. Vamos a escribir este ángulo que tenemos por acá, que estoy marcando, es el mismo del plano inclinado, que por cierto, ya el problema nos da 43. Colocamos ahí 43. Por lo tanto, esta componente del costadito del ángulo sería M2 no, perdón, M1 G por el coseno de 43. Y el otro, por aquí, voy a escribirlo, M1G por el seno de 43. Ok, entonces ya descompuesto el peso, nos olvidamos. Ahora sí aplicamos primera condición del equilibrio para el bloque 1. En este caso,
nuestros ejes, ¿no? El eje X es paralelo al plano inclinado, por acá tenemos, y el eje Y es vertical, no es tanto vertical, sino perpendicular aquí al plano inclinado. Ok, entonces vamos a aplicarlo de la siguiente forma práctica. Entonces, en el eje X, ¿no? Suma de fuerzas que va en ese sentido, igualamos a la suma de fuerzas en sentido contrario, ¿no? Si aquí vemos en la figura, la suma de fuerzas en ese sentido deben ser iguales a la suma de fuerzas en sentido contrario. Entonces, en ese sentido hacia arriba a lo largo del plano inclinado, la única que jala es la tensión, por lo tanto colocamos aquí tensión. Y esto es igual a la suma de fuerzas opuestas. Aquí la fuerza de fricción y la componente del peso. Ambas se oponen. Por lo tanto, colocamos por aquí fuerza de fricción, mu por la normal, ya lo vamos a escribir, más la otra componente del peso, M1 G por el seno de 43. Entonces ahí tenemos, ya sabes que la fuerza de fricción es mu por la normal, más M1 G seno de 43, que no lo voy a escribir de nuevo, control C, control V, ahí está. Ok, lo mismo en el eje vertical, ¿no? Podemos decir, o en el eje Y en este caso, un sumatorio de fuerzas en ese sentido debe compensar a la suma de fuerzas en sentido contrario, ¿no? Entonces, otra vez aquí en el eje vertical, la fuerza normal que va en ese sentido debe compensar a la componente del peso, sentido contrario. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente, la normal que va en ese sentido debe compensar aquí la componente del peso, M1G por el coseno de 43. Ok, entonces con estas ecuaciones vamos a ir resolviendo cuánto sería nuestra tensión. Entonces tenemos por aquí, vamos a encerrar nuestras ecuaciones resaltando la tensión, por acá otra ecuación y la normal. Entonces con estas tres ecuaciones vamos a ir resolviendo nuestro problema. Aquí queremos saber cuánto es la tensión. Una vez que ya tengo la tensión, vamos a esta ecuación primera, despejamos la masa y ya podemos hallar la masa del bloque 2. Ok, entonces por aquí vamos a ir escribiendo. La tensión vale M2G. Por aquí colocamos M2G y esta tensión es igual a todo esto. Entonces esto es igual a, vamos a traer todos esos términos por acá, nos llevamos y los igualamos. Ahí está. Solo que la normal, ya lo tenemos por acá. Entonces vas a traer y otra vez reemplazar por aquí. Sería M2G igual mu por la normal, que es todo esto. Traemos otra vez control C, control V. Ahí está, mu por la normal, más M1G, todo eso también lo volvemos a escribir aquí abajo. Ahí está. Entonces ya tenemos más o menos eh, algunos de estos valores. Aunque todo esto es igual a la tensión que nos están pidiendo calcular, ¿no? Todo esto es la tensión que nos están pidiendo calcular. Ok, señores. Una vez que ya tenemos esta ecuación, vamos a usar todos nuestros datos aquí. Reemplazamos para calcular la tensión. Ok, por lo tanto la tensión sería mu m1g coseno y a todo esto vamos a reemplazarlo. Entonces, mu, el coeficiente de rozamiento, aquí es 0,250. Ahí está. Vamos a reemplazar 0,250 por la gravedad, que es 9,81 por coseno de 43. Ahí estoy escribiendo este primer término. Le vamos a sumar M1. M1 por acá. Aquí faltó M1, disculpa. Aquí faltó M1. Vamos a colocarlo. M1, que el problema ya nos da. Aquí 30,5 por 30,5. Ahí está. Más M1 otra vez, 30,5 por la gravedad, 9,81. Ahí está. Por el seno de 43. Seno de 43. Ok, aquí vamos a calcular cuánto es la tensión. Entonces hacemos el cálculo rápidamente. 0,250 por 30,5 por 9,81. Le, le vamos a multiplicar aquí por el coseno de 43. Ya esto le vamos a sumar 30,5 por 9,81
por el seno de 43. Ok, entonces aquí nuestra tensión nos dio, respetando las cifras significativas, 258, ahí está, coma 8. Ya, Newton, respetando aquí las cifras significativas, pues 200 para 3, ¿no? 59 Newton. Listo. Ya tengo la tensión para la parte B. La parte C nos piden cuál es la masa del bloque. Una vez que yo tengo la tensión, vamos a ir a esta expresión de la tensión, que es la masa 2 por G, y yo despejo masa 2. Entonces aquí despejamos masa 2, sería la tensión dividido entre la gravedad. La tensión ya lo tenemos, 259 Newton dividido entre 9,81. No te olvides de la unidad, metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, aquí nuestra masa 2 tendría que ser 259 entre 9,81. Y esto me da 26,4. Ahí lo tenemos, 26,4 kilogramos. Y ahí tenemos este primer ejercicio de la primera condición del equilibrio. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos problema 2. La barra CA, que estoy resaltando, en la grúa mostrada en la figura, tiene una masa de 200 kilogramos, la masa de la barra, y una longitud de, aquí tenemos la longitud, y por acá la masa de la barra. Entonces, sostiene una carga de 1000 kilogramos, ¿no? Aquí la masa de este bloque, 1000 kilogramos, con la ayuda del cable AB. Entonces aquí tenemos este cable AB. Vamos a determinar lo siguiente. Primero, el diagrama de la barra CA, solamente de la barra CA, la tensión en el cable AB y las componentes de la fuerza sobre la articulación en el punto C. Ok, entonces iniciamos haciendo el diagrama de cuerpo libre para la barra. Entonces dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Por acá tenemos el peso de la barra. Entonces ya sabes, más de la barra por la gravedad. Ahí está. Por acá tenemos otro peso de este bloque, que sería la masa aquí del bloque por la gravedad. La masa es 1000. ¿Qué otra fuerza? Aquí una cuerda, cortamos imaginariamente saliente del cuerpo que estamos analizando. Aquí es la barra que estamos analizando. Saliente tenemos la tensión en esta cuerda AB, que claro, es parte de la pregunta. Y además hay una articulación en el punto C. Recuerden que en una articulación nosotros vamos a expresar la reacción en función de dos componentes. Una aquí componente horizontal y una componente vertical en la articulación. Entonces vamos a llamarle esas componentes R de X horizontal y por acá R de Y vertical. Entonces hasta aquí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre para la barra CA. La parte B nos piden cuál es la tensión en el cable. Entonces vamos a calcular cuál es la tensión aquí en este cable. Entonces para eso aplicamos la segunda condición del equilibrio. Entonces vamos a traer nuestra figurita por acá y aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Ok? Entonces por acá tenemos la figurita, la agrandamos un poquito y aplicamos la segunda condición del equilibrio. Por aquí tenemos el punto C. Colocamos aquí punto C en la articulación, no te olvides aquí la reacción R de X. Entonces aplicamos aquí segunda condición del equilibrio para encontrar cuánto es la tensión en este cable. Ok, entonces vamos a ver los ángulos por acá. Entonces por geometría este es 30, este ángulo, ¿cuánto sería para que la suma de 30 con este valor desconocido me dé 60? Obviamente también sería 30. Entonces es una propiedad aquí de los triángulos de geometría. Por lo tanto, este ángulo vale 30 grados. Ok, entonces para hallar el torque, o aplicar la segunda condición del equilibrio, sabemos que el torque de una fuerza en relación a cualquier punto es positivo o negativo, ¿no? La fuerza multiplicado por la distancia, exigiendo que ambas sean perpendiculares, tal como nosotros lo hemos visto, ¿no? Si es giro es en sentido horario, es negativo el momento, antihorario, positivo. Y con todo esto vamos a ir aplicando en esta figurita. Entonces queremos ahí la fuerza y la distancia que sean perpendiculares. Ok, la longitud de la barra me están dando, el peso está ubicado a la mitad, por lo tanto sería este L medios, y por acá tendríamos L medios. Ok, entonces buscamos la fuerza y la distancia que sean perpendiculares. Por acá trazamos
aquí una horizontal para buscar fuerza y distancia perpendiculares para los pesos, ¿no? Entonces, veamos qué fuerzas generan torque, ¿no? En este caso, ¿qué fuerzas generan torque? Las reacciones no van a generar torque, pasan por el centro de momentos, no generan, pero sí los pesos, ¿no? El peso aquí de la barra y el peso de este bloque van a generar torque. Entonces lo orientamos hacia el punto C para saber cuál es el sentido de rotación. Observa que en este caso es horario, signo negativo. Orientamos al punto C, signo negativo para su momento. Ok, ¿cuál sería la distancia? Vamos a ver por acá. ¿Cuál sería la distancia, por ejemplo, aquí del peso de la barra? Sería todo esto que estoy marcando. Entonces, es un cateto aquí de este triángulo de ángulo 60, hipotenusa L medios. Por lo tanto, sería L medios, el cateto al costadito del ángulo, coseno de 60. Ahí está. Y para el peso aquí de, de este bloque, entonces, ¿cuál sería su distancia? Sería todo esto que estoy marcando. Vamos a colocarlo de otro color, de negrito. Todo esto que estoy marcando sería la distancia de este peso del bloque. Entonces, esta distancia es el cateto de este triángulo grande de hipotenusa, la longitud de la barra, que es L. Por lo tanto, esta distancia sería L por el coseno de 60. Ok, ya tengo ahí la distancia. Falta la tensión. En este caso, la tensión vamos a descomponerla. Buscamos una componente que sea perpendicular aquí a la longitud y la otra componente paralela. Entonces la componente paralela no va a generar momento, pero sí la que es perpendicular. Entonces orientamos hacia el punto C para descubrir cuál es el sentido de rotación. Entonces si lo oriento, aquí lo orientamos. Entonces, sentido de rotación antihorario positivo. Entonces, esta componente es T por el seno de 30. Ok, entonces ya estamos viendo cuáles son las fuerzas y sus distancias. Ahora sí aplicamos la segunda condición del equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto C debe ser igual a cero. Entonces, las fuerzas que generan momentos son los pesos y la tensión en esta componente de la tensión. Ok, entonces tendríamos que calcular los momentos de cada uno, sumamos y lo igualamos a cero. Bien, el momento del peso, entonces sería negativo aquí, masa de la barra, G, esa es la fuerza. ¿Y cuál sería su distancia? Esa sería la distancia, L medios, ahí está, por el coseno de 60. Ahí yo tengo el momento de esta primera fuerza. Momento del peso, del otro peso, ¿no? Negativo también, el, la fuerza, que es el peso, más gravedad, multiplicado por su distancia, que sería todo esto. Ya sabemos L coseno. L coseno de 60. Ok, y a esto le vamos a sumar el momento de la tensión, que es positivo, más aquí la fuerza es la componente de la tensión, T, seno de 30, veces la distancia, que sería toda la longitud de la barra que le habíamos llamado L. Y esta sumatoria, 0. Ok, cancelamos las L's, ahí está, y despejamos la tensión. Entonces vamos a hacer esto más o menos rápido, despejamos la tensión, por lo tanto estos negativos pasarían sumando, sería masa de la barra G por el coseno de 60, esto dividido entre 2, ahí está, aquí viene masa del bloque por la gravedad por el coseno de 60, ahí está, y el seno de 30 que está multiplicando a t pasaría a dividir a toda esa gente. Por lo tanto, ya medio despejado, vamos a escribirlo más o menos así, ya despejado, todo esto dividido entre el seno de 30. Ok, seno de 30, ahí está. Entonces vamos a colocarlo en nuestra calculadora y respetando aquí las cifras significativas que son 3. Ok, entonces iniciamos aquí haciendo el producto masa de la barra por la gravedad. Entonces la masa de la barra ya lo tenemos aquí, que es 200 kilogramos, por lo tanto sería 200 por 9,81. Vamos a multiplicarlo por el coseno de 60 y eso multiplicado por ese medio, ¿no? O entre 2, como quieran, ¿no? Ok, ahí está. A eso le vamos a ir sumando mg por el coseno de 60. Entonces,
mg, m de 1000. Estamos hablando de la masa aquí del bloque, la gravedad 9,81 por el coseno de 60. Ahí está. Y a toda esta gente el resultado lo dividimos entre el seno de 30. Dividido entre el seno de 30. Ahí está. Por lo tanto, tendríamos la tensión, un número enorme aquí, más o menos que es 10.791 newton. Claro que respetando cifras significativas a 3. Entonces vamos a escribir este número muy grande en notación científica. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1,0. Aquí redondeamos a 3 cifras significativas, 0,8 por 10 elevado al número de espacios que corrimos a la izquierda, 4 newton. Y yo tengo aquí la tensión. Ok, entonces ya tenemos nuestra tensión. La parte C nos piden cuáles las componentes de la fuerza sobre la articulación en C. Yo quiero saber componentes aquí de la fuerza en la articulación en C. Entonces, ¿qué me conviene en este caso? Vamos a hacer lo siguiente aquí. Me conviene hacer lo siguiente. Una vez que ya conozco la tensión, vamos a hacer lo siguiente. Por acá, al costadito, vamos a hacer esto. Entonces ya sabemos más o menos aquí el diagrama de cuerpo libre hecho. Por acá yo tengo la reacción en X, R de X, ahí está, y R de Y, los pesos y este ángulo que también ya conocemos que vale 30. Yo voy a trazar una horizontal por acá, observa, trazo una horizontal y vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Ok, entonces, siendo que este ángulo y este ángulo deben ser lo mismo, porque aquí yo tengo dos paralelas, alternos, internos, y como ya tengo 30 aquí, el otro pedazo también debe ser 30. Por lo tanto, ya colocamos este ángulo 30 grados. Ahora sí, vamos a descomponer la tensión de forma horizontal y vertical. Aquí me conviene. Por lo tanto, aquí tendríamos una componente la tensión horizontal y la otra componente la tensión vertical. Vamos a escribirlas. Este sería T multiplicado por el coseno de 30. Ahí está. Y la otra T por el seno de 30. Descompuesto la tensión, ya nos olvidamos. Ok, entonces ya tengo fuerzas horizontales y verticales. Como yo quiero hallar las reacciones en X y en Y, entonces aplicamos primera condición del equilibrio en la horizontal. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. En forma práctica, fuerzas que se van a la derecha son iguales a la suma de fuerzas que se van a la izquierda. Entonces ahí yo tengo forma práctica. ¿Quién se va a la derecha? Aquí es la resultante en X, o reacción en X, perdón, y quién se va a la izquierda, la componente de la tensión T por el coseno de 30. Entonces aquí ya podemos calcular quién sería R de X. Basta traer nuestro resultado de 1,08 por 10 elevado a la cuarta y lo multiplicamos por el coseno de 30. Vamos a hacer esto rápidamente. Entonces 1,08 veces coseno de 30. Esto me daría R de X sería 0,935 aquí multiplicado por 10 a la cuarta newton o 9,35 ahí está por 10 elevado al cubo newton o kilonewton como quieras. Ya tengo R de X. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la reacción en la vertical, sumatoria de fuerzas que suben en módulo deben compensar a la suma de fuerzas que bajan, ¿no? Esa es la primera condición del equilibrio en el eje vertical. Ok, entonces en la vertical yo tengo que R de Y está subiendo, mientras que hay varias fuerzas que están bajando. Entonces, la que sube, que es R de Y, vamos aquí a escribirla, R de Y va a ser igual aquí a la suma de las fuerzas que bajan. Componente de la tensión y los pesos. Entonces sería T por el seno de 30 más los pesos. Peso de la barra más el peso del bloque. Por lo tanto, vamos a reemplazar por aquí para hallar la reacción en Y. La tensión es 1,08 por 10 elevado a la cuarta, seno de 30. Ahí está. Más el peso de la barra.
La masa de la barra era 200 kilogramos y del bloque es 1000. Entonces vamos a escribirla por acá. 200 por 9,81 más la masa del bloque es 1000, que puedo escribirlo como 10 al cubo, por 9,81. Ahí está. Por lo tanto, nuestra reacción en Y sería lo siguiente. Vamos a introducir todo esto en la calculadora. 1,08 por seno de 30 por, hay un factor 10 a la cuarta. Ahí está. Le voy a sumar 200 por 9,81 y le voy a sumar 1000 por 9,81. Entonces, haciendo aquí nuestras cuentas, nos daría 17.172 newton. Claro que aproximando aquí con las tres cifras significativas, ¿no? Vamos a redondearlo. Este número es muy grande. Yo puedo escribirlo como 1,7172 en notación científica por 10 elevado a la, un número de espacios, 1, 2, 3, 4, ¿no? Por 10 a la cuarta newton. O, respetando las cifras significativas, 1,70 y redondeamos aquí 2, 72 por 10 elevado a la cuarta newton. Y ya tengo aquí nuestras reacciones horizontal y vertical que este problema nos está pidiendo. Las componentes de la fuerza entre la articulación en C, horizontal y vertical. Ok, entonces ahí tenemos este problemita segundo. Vamos para el siguiente, otro problema más. Recordamos aquí el tema de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice este problema? Tenemos por aquí, suponga que se lanza una pelota de esta cantidad de masa contra una pared. La pelota golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda con esta velocidad de 30 metros por segundo y luego rebota con rapidez de 20 y dirección 50 con respecto al horizontal. Ya vamos a ir escribiendo, imaginándonos aquí eh, eh, el problema. Si la pelota está en contacto con la pared, este tiempo, vamos a calcular la expresión vectorial de la cantidad de movimiento antes y después del rebote, el impulso y la magnitud de la fuerza media. Entonces vamos a imaginarnos aquí la situación. Traemos una especie de que simule nuestra pared. Ok, entonces más o menos esto sería nuestra pared. Entonces traemos la pelotita. Vamos a traer una pelotita azul. Ahí está. Entonces traemos nuestra pelotita y el problema nos dice que inicialmente tenemos que esta pelotita viene moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Entonces colocamos aquí la velocidad hacia la izquierda y va a golpear. Esta es nuestra velocidad al inicio. Vamos a colocarla y ya aprovecho para escribirlo en forma vectorial. Como va a la izquierda y es 30, por lo tanto sería 30 a la izquierda menos con su vector unitario y metros por segundo. Entonces ya tengo la velocidad al inicio. Y el problema nos dice que después de la colisión o el rebote, rebota con aquí con una dirección de 50 grados con respecto al horizontal. Entonces del rebote, entonces viene la pelotita, ¡pum!, rebota y sale por acá con una rapidez de, según el problema, 20 metros por segundo y formando un ángulo de 50 grados con respecto al horizontal, al eje X positivo. Ok, entonces si la pelota está, bueno, y hay un contacto, ¿no? Hay un contacto y vamos a usar este intervalo de tiempo más adelante. Entonces vamos a ir calculando. Primero, ¿cuál es la expresión vectorial de la cantidad de movimiento antes y después del rebote? Entonces, en la parte A, vamos a calcular la cantidad de movimiento. Hay que recordar que la cantidad de movimiento podemos escribirla como el producto masa por velocidad. Ok, entonces, primero la cantidad de movimiento al inicio. Entonces sería el producto de la masa de la pelota por la velocidad al inicio, en forma vectorial. Esa es la pregunta aquí. ¿Cuál es la expresión vectorial? Ok, entonces la masa traemos 0,400 kilogramos multiplicado por la velocidad al inicio, que aquí tenemos menos 30 con todo y signo, porque es un vector y la unidad, estoy multiplicando masa con la unidad de velocidad, kilogramos metros por segundo. Por lo tanto, aquí yo tendría la cantidad de movimiento al inicio. Entonces vamos a escribir aquí el producto, 0,400 veces
30. Esto me daría menos 12, respetando ahí las cifras significativas, 3 y 3, 3 el resultado. Y, y no te olvides la unidad, kilogramos, metros por segundo. Ya tengo la cantidad de movimiento al inicio. Lo mismo vamos a hacer para la cantidad de movimiento al final, solo que aquí yo necesito la velocidad al final, o sea, después del choque, de forma vectorial. Y aquí solamente me dan el módulo de este vector. Entonces yo tengo que descomponer este vector para expresarlo, ¿no? Aquí en función de sus componentes. Esta componente sería 20 por el coseno de 50 y la otra sería 20 por el seno de 50. Ahí está. Entonces basta escribir la velocidad en función de las componentes. Por lo tanto, sería lo siguiente por acá. La masa sigue siendo la misma, 0,400. Ahí está. Veces la velocidad que podemos escribirlo en términos de sus componentes. Claro que la componente horizontal a la derecha positivo y la componente vertical hacia arriba también positivo. Colocamos sus vectores unitarios. Entonces aquí tendríamos 20 coseno de 50 y más 20 por el seno de 50 J. Y la unidad, pues kilogramos, metros por segundo. Entonces ya tengo aquí la cantidad de movimiento después del choque final. Ok, entonces vamos a calcular aquí los productos y escribimos la cantidad de movimiento al final. Entonces aquí, bueno, aplicamos la distributiva, ¿no? Esta masa va a multiplicar a cada una de las componentes. Vamos a hacer eso. 0,400 por 20 coseno de 50. Respetamos aquí las cifras significativas. Sería 5,14 y ahí está redondeado más por acá 0,400 por 20 por ahora el seno de 50. ¿Ok? Entonces aquí nos daría 6, redondeamos 13 J. Y ya tengo la cantidad de movimiento, kilogramos, por aquí la unidad, kilogramos, metros por segundo. Entonces ya tengo la cantidad de movimiento al inicio, aquí la resaltamos, y también al final. Ok, la parte A ya está, con vectores. Vamos a calcular ahora el impulso, la parte B. Nos recordamos que el impulso, ¿cómo podemos encontrarlo? Como la variación en la cantidad de movimiento, o sea, cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento al inicio. Entonces basta traer los vectores aquí encontrados al inicio y al final y los restamos. Entonces vamos a hacer eso. Cantidad de movimiento al final. ¿Cuánto es? Cantidad de movimiento al final. Aquí lo tenemos. Lo llevamos simplemente. Está. Esto es al final. Y yo le voy a restar el inicio. Cantidad de movimiento al inicio. Y aquí está. ¿Ok? También lo llevamos. Control C, Control V. Ponemos aquí un paréntesis, cuidado ahí con los signos. Ok, entonces, ¿cuánto sería nuestro impulso? Vamos a escribirlo por acá. Entonces, menos por menos se convierte en más y sumamos simplemente las i. Entonces, yo tendría 12 más 5,14. 12 más 5,14 me daría 17,14, respetando las cifras significativas, ¿no? En este caso es la operación de suma. Aquí yo tengo un decimal y aquí 2. Por lo tanto, mi resultado debe quedarme con un decimal. 17,1 y más el componente en J, no tuvo con nadie, entonces lo dejamos ahí. Ok, cantidad de movimiento, aquí la unidad, kilogramo, metro por segundo, o su equivalente, newton segundo. Ok, ya tengo ahí la cantidad llamado impulso. Ok, vamos a la parte C. La parte C nos está pidiendo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza media? Magnitud de la fuerza media. Resulta que este impulso podemos calcularlo como el producto, ¿no?, de la fuerza media veces el intervalo de tiempo pequeñísimo. Como queremos la fuerza media, simplemente el intervalo de tiempo pasaría a dividir al impulso. Impulso dividido entre el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo el problema ya te lo da. Vamos a calcular nuestra fuerza media
como vector y luego ya sacamos el módulo. Entonces vamos a hacer la división. Traemos el impulso, que es todo esto. Ahí está, lo traemos y lo dividimos entre el intervalo de tiempo que es 0,0100. 0,0100. Ahí está, por acá, newton segundo, y lo vamos a dividir entre la unidad de segundo. Segundo con segundo cancela y te queda unidad de fuerza en el sistema internacional. Por lo tanto, la fuerza media como vector, ¿no? Entonces aquí 0,0100 es el famoso 10 a la menos 2, ¿no? Entonces, o si quieres, divides cada componente entre 0,0100. Vamos a hacer eso. Pues aquí yo tengo 17,1, yo lo voy a dividir entre 0,0100. Esto me daría 1710, ¿no? O en notación científica, o mejor, vamos a escribir 1710. Al final ya hacemos aquí el redondeo porque me piden la magnitud, ¿no? Más lo mismo, a 6,13 lo divido entre 0,0100. Aquí nos queda 613 J. Y hablando de fuerza, newton. ¿Queremos la magnitud? Entonces sacamos el módulo a este vector. Entonces sacamos el módulo del vector, sería raíz cuadrada de 1710 elevado al cuadrado más 613 aquí elevado al cuadrado. Listo. Por lo tanto, nuestra fuerza media, la magnitud de la fuerza media sería lo siguiente. Entonces hacemos la operación raíz cuadrada de 1710 elevado al cuadrado, le sumamos 613 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedaría 1816,6 newton. Claro que redondeamos a tres cifras significativas, 1, 2, 3. Lo colocamos en notación científica con el redondeo a tres cifras significativas por 10 elevado al número de espacios 3 newton. Y aquí yo tendría la magnitud de la fuerza media. 1,82, 10 al cubo se llama kilo, ¿no? Si quieres decir 1,82 kilo newton. Por lo tanto, ya tengo ahí el tercer problema. Ok, vamos para el siguiente. Problema 4. Tenemos aquí un automóvil corre con una velocidad constante de 13,4 metros por segundo, dando una vuelta a nivel circular de radio. Te dan el radio, entonces vamos a identificar. Por acá yo tengo la rapidez y por acá nuestro radio. ¿Cómo se muestra en la figura? Vamos a analizar los casos. A nos dice cuál es el coeficiente de rozamiento estática mínimo entre las llantas y la carretera para que el auto dé la vuelta sin patinar. O sea, yo quiero saber cuánto sería el coeficiente de rozamiento para que este auto con esta velocidad entre a la curva y no patine, no se deslice, no derrape. Entonces vamos a hacer aquí el análisis de A. Ok, entonces vamos a imaginarnos que este es el carro que entró a esa curva. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces por aquí yo tengo el peso del carro, masa, gravedad, la reacción normal y la tendencia del carro cuando entra a la curva, ¿no? Con esta velocidad es salir, derrapar. Entonces, ¿quién no lo va a impedir, ¿no? Aquí, o mejor dicho, ¿quién lo impide, ¿no? Que salga es la fuerza de fricción. Y sabes que la fuerza de fricción mu por la normal y es la que se dirige hacia el centro aquí de esta curva. Por lo tanto, aquí coloco el radio de esta curva circular. Ok, entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial. Sumatoria de fuerzas centrales, masa por la aceleración centrípeta. Ya sabes que esto se define como las fuerzas que entran al centro O. Aquí la única que entra es la fuerza de fricción, mu por la normal, menos las que salen. No hay ninguna que sale, y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta que lo escribimos en términos de la velocidad tangencial aquí al cuadrado entre el radio. Solo que la normal aquí en la vertical, para el equilibrio, normal y peso son lo mismo. Y la normal y el peso son lo mismo para el equilibrio. Por lo tanto, mu por la normal, que es el peso, mg, y esto es igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Y aquí eliminamos las masas, se van las masas, y yo despejo la rapidez. R pasa a multiplicar, por lo tanto es mu g r
dentro de la raíz cuadrada. O, bueno, en este caso, en la parte A, yo quiero el coeficiente de fricción. Entonces, vamos a despejar mejor coeficiente de fricción. Despejamos coeficiente de fricción, sería velocidad, la que sea al cuadrado, dividido entre G, pasaría por acá, multiplicar al radio. Ok, entonces vamos a reemplazar nuestros valores. La rapidez es 13,4 elevado al cuadrado y vamos a dividirlo entre el radio, que vale 50. Todo tiene tres cifras significativas por la gravedad y ya sabemos 9,81. Entonces aquí vamos a calcular cuánto sería este coeficiente de rozamiento. Entonces hacemos la operación 13,4 elevado al cuadrado. Vamos a dividirlo entre el valor del producto, ¿no? 50 por la gravedad 9,81. Por lo tanto, nuestro coeficiente de rozamiento sería 0,366. Respetamos ahí las tres cifras significativas. Vamos para la parte B. Si el coeficiente de fricción se incrementan, aquí vamos a analizar qué sucede con la velocidad máxima segura. Recuerdan que si yo despejo aquí la velocidad, tal como lo habíamos hecho antes, ¿no? Mu g r, este representa la velocidad máxima segura para entrar a esa curva con ese radio, con ese coeficiente de rozamiento. Entonces, dado que aquí en nuestra ecuación, ¿no?, esa velocidad máxima segura, ¿no?, depende aquí directamente proporcional al coeficiente de fricción, ¿eso qué significa? Si el coeficiente de fricción aumenta, por lo tanto, nuestra velocidad máxima segura también va a aumentar porque es directamente proporcional. Entonces yo tengo ese comportamiento, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta, dado que es directamente proporcional. Ustedes pueden jugar aquí con valores, ¿no? Por ejemplo, del caso anterior, 0,366. Si ustedes juegan con otro valor, mu, por ejemplo, ¿no? Mu le aumentan, ¿no? 0,666, ¿no? Aquí se me ocurrió este valor y yo reemplazo para hallar la velocidad máxima. Entonces yo tendría un valor mayor de la velocidad, ¿no? Aquí es 13,4. A ver, veamos, raíz cuadrada de 0,666 veces 9,81 veces el radio, que es 50. Entonces, en este caso, ¿cuánto me dio la velocidad máxima? Y haciendo el redondeo, voy a hacer rápidamente 0,666 por 9,81 por el radio, que es 50. Y esto me da, observa, 18,1 metros por segundo. Observa que si yo aumento entonces el coeficiente de fricción, tenemos que la rapidez va a aumentar. O sea, la fuerza de fricción va a ser mayor para asegurar que el carro en esa curva no derrape, no deslice. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la explicación. ¿Qué pasa en la parte C? Ahora, ¿a qué velocidad máxima puede un automóvil dar una vuelta sobre un camino mojado? Ahora el camino es mojado, coeficiente de fricción diferente, sin perder el control. El radio de la vuelta, ahora el radio es diferente, ¿no? Ahora te están dando un coeficiente de fricción distinto, ¿no? 0,230 y el radio aquí 25 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto es esa velocidad máxima para este caso? Entonces basta tomar aquí los valores y reemplazarlo en la ecuación que tenemos. Sería raíz cuadrada de mu 0,230 por gravedad 9,81 por el radio, que vale 25. Por lo tanto, aquí dentro de la raíz cuadrada, hacemos el cálculo rápidamente. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 0,230 por 9,81 por 25. Ok, entonces aquí tendríamos que la velocidad obviamente va a disminuir, ¿no? 7,51 metros por segundo. Entonces ahí tenemos este problemita resuelto. Vamos para el siguiente y último ejercicio. Tenemos aquí que un bloque de esta masa de 4 kilogramos se mueve con ahora movimiento armónico simple y tarda 3 segundos en llegar de un extremo al otro. Entonces, si este es el punto de equilibrio aquí en la figura, ¿no? Tarda 3 segundos para llegar de un extremo al otro, ¿no? Y otros 3 segundos más para regresar, ¿no? Entonces ya seguramente podrás imaginar, ¿no?, 3 segundos de ida más 3 segundos de regreso, esos sumados me da lo que llamamos el periodo de oscilación.
Ya, sabiendo que la distancia que separa las posiciones extremas, entonces aquí dibujamos nuestro sistema de coordenadas y las distancias que separan las posiciones extremas, por acá ya vamos a escribir las posiciones extremas, esa distancia que el problema nos dice es 10 centímetros, entonces todo es 10, ¿no? Claro que a la mitad lo vamos a dividir 5 por un lado y 5 por el otro. Entonces aquí yo tengo 5 centímetros por un lado y 5 por el otro. No te olvides que en la posición de equilibrio estamos ubicando al X 0, sin deformación. Ok, y que el movimiento nos dice que inicia en el extremo negativo de la elongación. O sea, cuando el tiempo es cero, lo que sucede, ¿qué cosa es? Lo comprimo aquí al cuerpo de masa m y lo suelto. Entonces, si ustedes recordarán, el delta ya me da a partir, o lo puedo encontrar a partir de esta condición del problema, ¿no? Entonces, en extremo negativo de la elongación, o sea, lo comprimo aquí cuando la deformación es negativa hacia la izquierda del cero y lo suelto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es el delta? ¿No? Ustedes recordarán que si yo lo estiro, ¿no?, a la derecha y lo suelto, el delta es cero. Si yo lo empujo a la izquierda, el delta es pi medio, ¿no?, para que inicie el movimiento armónico simple. Pero si yo lo comprimo y lo suelto, aquí el delta es pi. Pues ya tengo aquí la fase inicial. Ok, vamos aquí respondiendo a un sinnúmero de preguntas. La parte A nos dice cuál es el periodo. Ya hemos reconocido que 3 segundos va de un lado a otro, de ida y de regreso. Entonces, en total, pues yo tengo que nuestro periodo sería la suma de eso, 3 de ida más 3 de regreso. Por lo tanto, nuestro periodo sería 6 segundos. Ya tengo el periodo. ¿Cuál es la frecuencia angular? Vamos a escribir la frecuencia angular. Recordamos que yo puedo escribirla como 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia a secas. Entonces ya tenemos el periodo, basta hacer el cálculo. 2pi dividido entre 6. Por lo tanto, nuestra frecuencia angular, vamos a hacer el producto, 2pi y luego la división entre 6. Respetando aquí cifras significativas, 1,05, no te olvides de la unidad, radián por segundo. Entonces ya tengo la frecuencia angular. ¿Qué más nos piden? La amplitud. Entonces la amplitud es la distancia desde el punto de equilibrio hasta un extremo. Entonces en este caso yo identifico como el 5, ¿no? El 5 centímetros. Entonces ya tengo la amplitud 5 centímetros a partir de la figura. ¿Qué más? Y la constante elástica del resorte. Entonces, ¿cómo encuentro la constante elástica? Aquí, ¿qué me están dando? Como datos me están dando la masa. Me están dando la masa. Aquí acabo de calcular la frecuencia angular y resulta que, según nuestra teoría, la frecuencia angular, ¿cómo puedo calcularla? Como la raíz cuadrada de k dividido entre m, ¿no? Recuerda la mnemotecnia, raíz cuadrada de k ma. Ok, vamos a despejar aquí cuánto sería nuestra constante elástica. Entonces elevado al cuadrado, ahí está, y la masa que está dividiendo pasa a multiplicar. Ya tengo cómo calcular la constante. Ok, omega es 1,05 elevado al cuadrado veces la masa que es 4. Ahí el problema nos está dando la masa. Entonces la constante elástica sería, ¿no?, 1,05 elevado al cuadrado veces 4. Y esto me da 4,41 newton por metro. Aquí yo tengo entonces todos estos datos a partir de nuestros valores: periodo, frecuencia angular, amplitud y la constante elástica del resorte. Entonces la parte A resuelto. Vamos con la parte B. ¿Cuál es la ecuación aquí del movimiento? Y aquí me dan la expresión. Basta saber la amplitud, frecuencia angular y fase inicial. Lo reemplazamos y ya tengo aquí la ecuación del movimiento. Entonces, en la parte B, yo voy a reescribir la ecuación del movimiento. Entonces, traigo los valores de la amplitud, que es 5. Colocamos ahí 5 veces coseno de omega. Ya lo hemos calculado aquí. 1,05 veces t. T es la variable temporal. Más sumamos la fase inicial, que ya lo hemos reconocido con las condiciones iniciales del problema. Más pi. Y esto está en centímetros. Ecuación de movimiento. Ok, ¿cuál es la velocidad?
Entonces vamos a calcular la velocidad. También hemos escrito en la teoría la velocidad, o si quieres deriva. Entonces nuestra velocidad sería más o menos menos 5 aquí, o mejor, vamos a escribirla, ¿no? Menos aquí la amplitud omega por el seno del mismo ángulo, ¿no? Entonces el mismo ángulo, bueno, va a aparecer por acá. Entonces traemos control C, control V, ahí está. Y siendo velocidad, ¿no? Centímetros por segundo. Ok, entonces vas a hacer el producto amplitud por la frecuencia. Vamos a hacerlo por separado. Amplitud es 5, frecuencia 1,05. Hacer el producto nos quedaría menos 5,25. Por el seno de todo eso, que no lo voy a escribir de nuevo, control C, control V, y ya está. Entonces ya tengo aquí la velocidad. ¿Qué más nos piden? Aparte de la velocidad, su aceleración. Entonces, también hemos escrito la aceleración. Vamos a volverla a reescribir. O si quieres, toma la velocidad y derívalo. Sería menos a omega al cuadrado por el coseno de el mismo ángulo. Entonces, no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente control C, control V. Ahí está. No te olvides de la unidad de la aceleración, centímetro cuadrado. Por lo tanto, traemos el producto amplitud por omega al cuadrado. Entonces vamos a escribir aquí, amplitud es 5 centímetros, omega es 1,05, esto al cuadrado. Haciendo el producto y respetando cifras significativas sería menos 5,51. Ahí está, coseno de todo eso, ¿no? Entonces, control C, control V y ya está. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra aceleración para la parte B. Parte B hecha. La parte C. ¿Cuál es la velocidad y aceleración máxima del movimiento? Entonces también hemos visto en clase, ¿no? Para hallar la velocidad máxima, pues simplemente tomamos aquí la amplitud de la función velocidad, ¿no? En módulo de 5,25 aquí centímetros por segundo. Y la aceleración máxima también, ¿no? La amplitud aquí de la función aceleración. En módulo 5,51. En módulo valor absoluto estoy comentando aquí. No, no te olvides que esta velocidad máxima es amplitud por omega y la aceleración máxima es amplitud omega al cuadrado, ¿no? Es justamente lo que estoy comentando por aquí, que son los coeficientes adelante de estas funciones. Ok, entonces ya tengo aquí estos problemas resueltos. Ok, chicos, gracias por su atención. Saludos a todos.